Hola Gripas, Здравствуйте. Hoy os proponemos una velada bien rusa, como esta infusión que me estoy tomando. ¿Qué? ¿Os pensabais que el vodka era la bebida más popular de Rusia? Pues no. Aquí somos locos del café y allí lo son del té. Así se entiende la existencia de un artilugio creado exclusivamente para tomar infusiones, el samovar. Y antes de preparar el té a la manera tradicional rusa, o al menos de intentarlo, comentaros que se lo dedicamos a nuestro compañero Alexei, que hizo posible este vídeo gracias a su aportación a través de PayPal. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, empezamos. Deciros que el samovar no es exclusivo de Rusia, sino que está presente en distintas culturas asiáticas. Hoy en día los hay eléctricos y en el pasado llegó a haberlos de queroseno, pero el tradicional, el de toda la vida, es este, fabricado en cobre y alimentado por leña o carbón. Consta de dos partes: el espacio más grande reservado para el agua y un tubo donde preparar las brasas. Lo primero será llenarlo de agua. Por supuesto, esta es agua de río, recogida a primera hora de la mañana para preservar ese toque añejo y tradicional. Ya podemos empezar a preparar las brasas. Y aquí va el primer consejo. No hay que hacerlo nunca sin el samovar lleno de agua, porque si no el metal podría estropearse. Y para las brasas nada, ramas pequeñas, maderitas de estas, pero nunca troncos gruesos. Ahora, como veréis, va a empezar a ahumar y es por eso que se prepara en el exterior. Y cuando el agua esté hirviendo, se lleva al interior gracias a estas dos asas de transporte. Si fuese necesario tener que hacer las brasas en el interior, pues para eso existen unas chimeneas que van conectadas al exterior para no ahumarse, que incluso son útiles a veces para usar en exterior, porque si no uno a veces aquí acaba ahumado. Algo os tendré que contar mientras esperamos a que caliente el agua, porque esto no deja de ser un hervidor sofisticado. Pero hubo una época en que el samovar fue el no va más. No hay más que ver la cantidad de sellos que tiene. Se trata de medallas de concursos, tanto nacionales como internacionales, en los que participó este modelo, fabricado a finales del siglo XIX. Toda casa, fuese rica o pobre, contaba con un samovar, que solía ocupar un puesto preferente en la sala de estar. Sería lo más parecido a la televisión en el salón de hoy en día. Su producción se generalizó en Rusia a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Y por supuesto, durante la Segunda Guerra Mundial, continuó siendo una tradición hasta en el mismísimo frente de batalla. Por aquí irá cayendo la ceniza. Os lo digo para que lo tengáis en cuenta a la hora de elegir el sitio donde encender el samovar. Lo normal sería tener una bandeja metálica debajo que recoja tanto las cenizas que van cayendo como por si el grifo gotea agua. Bueno, es un complemento que no es fácil encontrarlo a juego con el samovar, así que yo aún no lo tengo. Aprovecho, ya que esta es la entrada de aire, si hace falta, pues se puede soplar o usar un fuelle para avivar el fuego. Y si llega a ahogarse el tiro, los rusos han contado siempre con un sistema de alta tecnología. Aquí está. Bueno, por lo menos alta es. Vamos allá. Música, maestro. Parece que ya está. Efectivamente, el agua ya está hirviendo. Así que ahora es el momento de apagar el fuego y de ir a tomarnos un buen té. Ahora sería el momento de llevar el samovar junto a nuestros invitados, deseosos seguros de su merecida taza de té. Un té que diréis, ¿dónde está? ¿No? Porque hasta ahora lo único que hemos hecho es calentar, hervir el agua. Bueno, pues el té lo vamos a preparar en una tetera. Tradicionalmente sería en una tetera de metal, a juego con el samovar, aunque, bueno, también vale una de porcelana. Echar sin miedo, porque la idea es hacer un té muy cargado. Y que sepáis que en Rusia se toma té negro, tradicionalmente. Así que nada, yo creo que vamos a echar
4 tazas, 4 cucharadas de té y ahora vamos a echarle el agua. Y ahora, como se dice en los programas de cocina, reservamos. Aunque hemos apagado las brasas, la verdad es que el samovar mantiene el calor. Así que ahora vamos a poner la tetera en lo alto del tubo, gracias a este complemento, y listo. Ahora sí que estamos preparados para disfrutar de una buena taza de té. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues aquí tenemos el agua caliente y aquí tenemos el té concentrado. Entonces, cada comensal se irá sirviendo un poquito del té concentrado. Ahí, un par de dedos. Ahí, lo vuelvo a poner aquí. Y se echa agua a su gusto. Aparte, lo bueno es que al mantener el calor, pues podemos estar tomando té toda la tarde. Y bueno, ya si lo acompañamos de unos dulces, ¡buah!, mejor que mejor. ¡Qué caliente! Antes de despedirme, voy a daros un dato anecdótico de esos que nos gustan. ¿Sabíais para qué se inventaron estos platillos que se ponen bajo la taza? Pues para hacer esto. Echamos nuestro té caliente y ahora ya está a temperatura ambiente, perfecto para tomar. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, en esto de la recreación histórica, no todos son armas y objetos militares. También hay que preocuparse por conocer las peculiaridades y tradiciones de la época o sociedad que pretendemos recrear. Nada más. Si os gusta lo que hacemos, como siempre, en la descripción del vídeo encontraréis varias formas de ayudarnos. Buen provecho. Nos vemos en el siguiente vídeo y rompan filas.